Bien, estimados amigos auditores, continuando en esta edición especial de nuestro Ministerio de Radio, hay otra gran noticia que ocurrió esta semana y que quiero comentar con todos ustedes. Nos dice la agencia noticiosa Telam de Argentina, citando al primer ministro de Israel: Netanyahu cree que el discurso de Kerry fue, comillas, sesgado, cierre de comillas, y, comillas, obsesivo, cierre de comillas, con las colonias. El primer ministro israelí consideró en un comunicado que el discurso del secretario de Estado de Estados Unidos fue sesgado y obsesivo con las colonias judías y, comillas, sin tocar las raíces del conflicto, cierre de comillas. Agrega la noticia: Netanyahu, en una conferencia de prensa convocada de inmediato después del discurso de Kerry, expresó, comillas, su gran decepción, cierre de comillas, ante el discurso de Kerry, y reconoció su, comillas, sorpresa, cierre de comillas, por lo que tenía que decir al concluir sus funciones como jefe de la diplomacia estadounidense. Agrega también la noticia: comillas, tal y como fue la resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Kerry promovió, su discurso ha sido sesgado contra Israel, cierre de comillas, afirmó Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina minutos después que finalizara la intervención televisada de John Kerry. Agrega Netanyahu: durante cerca de una hora ha hablado de forma obsesiva sobre los asentamientos y apenas ha tocado las raíces del conflicto. 2 puntos: la oposición palestina a un Estado judío, cualquiera que sean sus fronteras, agregó la nota que emitió la oficina de Benjamín Netanyahu. Bien, estimados amigos auditores, voy a dejar hasta acá esta lectura estoy realizando de la agencia noticiosa Telam, que ha sido reportada también por diarios, medios de televisión, radios y portales de internet profusamente estos días. A mitad de semana, en los últimos días de este año, el secretario de Estado norteamericano John Kerry, equivalente al ministro de Relaciones Exteriores, cita a una conferencia de prensa en las dependencias del Departamento de Estado y por más de una hora comienza a exponer sus puntos de vista respecto al problema que Israel tiene en el Medio Oriente, que involucra la mirada actual de la política exterior norteamericana respecto a la solución que ellos creen que debe darse al problema palestino. Particularmente este líder de Estados Unidos saliente, porque sabemos que ya quedan las últimas semanas del gobierno de Barack Obama y de sus ministros y encargados de los distintos departamentos, y en este contexto John Kerry comienza a expresar con mucha preocupación y dice que él ve en riesgo la solución al conflicto palestino-israelí en lo que corresponde al establecimiento de 2 estados que vivan juntos en paz y seguridad. Y después de un largo discurso, como todos los medios de prensa reportan, John Kerry mayoritariamente culpa a Israel y al gobierno de Benjamín Netanyahu por todas las demoras que ha tenido el supuesto proceso de paz, y particularmente acusa, por ejemplo, al gobierno de Benjamín Netanyahu de ser el gobierno de más extrema derecha que Israel ha tenido, y así va pasando por una serie de argumentos que de alguna manera van implicando la respuesta que Netanyahu publica apenas termina el discurso y que en este momento estoy comentando. El primer ministro israelí dice: el discurso de John Kerry es sesgado, está inclinado y es obsesivo con las colonias judías. Le recuerdo que actualmente Israel mantiene una política de ir construyendo nuevos asentamientos, nuevas villas, nuevas poblaciones en territorios que los palestinos dicen que le pertenecen y que por otro lado Israel dice que es su propio territorio. Esto particularmente en la zona que se denomina Cisjordania, o lo que nosotros conocemos bíblicamente como Judea y Samaria. Y en este contexto se da esta última gran tensión del año entre Estados Unidos e Israel, y la situación se complica cada vez más porque próximamente en Francia, el 15 de enero del año que se inicia el día de mañana, se va a realizar una conferencia donde muchos países asisten para tratar de imponer una solución al problema palestino-israelí. Ahora bien, nosotros sabemos a la luz de la palabra de Dios que esto que está sucediendo, estimados amigos auditores, no puede ser tomado a la ligera. Es curioso cómo el gobierno de Obama ha tomado una posición al final, en sus últimos días, de mucha fuerza contra Israel. Israel ha dicho en muchos comunicados por muchos líderes de la nación judía
que sienten que prácticamente han sido apuñalados por la espalda, lo que ya mencionábamos en lo que fue la abstención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad que estuvimos mencionando en el segmento anterior. Ahora bien, nosotros estamos viendo aquí cómo Israel ha llegado prácticamente al final de la línea y cómo incluso Estados Unidos, que en algún momento fue un país que estuvo apoyando a la nación judía, hoy está presionándolos fuertemente. Y en todo este contexto, una vez más tenemos que mirar la profecía bíblica. No va a haber una solución sencilla y fácil al problema israelí-palestino o palestino-israelí. No va a ser fácil. De hecho, la palabra de Dios especifica que llegará un líder mundial que hará un acuerdo con los muchos por 7 años y este acuerdo no va a durar. A los 3 años y medio este acuerdo se romperá y comenzará la segunda parte de un periodo que conocemos en la Biblia como la Gran Tribulación. Ahora, ¿qué significa todo esto que estamos viendo? Que estamos en el borde de grandes eventos proféticos. No sabemos exactamente cómo se van a seguir desarrollando las cosas en los días que vendrán y cuando asuma el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Pero lo que sí estamos viendo es que el mundo entero se está levantando para encontrar supuestamente una solución final al problema palestino-israelí. Y a la luz de la palabra de Dios sabemos qué cosas van a ocurrir. Sabemos que Israel se convierte en el centro, en el eje de giro, en el reloj de la profecía bíblica. Y sabemos que en cualquier momento el Señor Jesucristo va a volver. En este escenario tenemos que mantenernos orando y ser sabios para vivir, porque claramente de una manera muy especial y espectacular estamos viendo cómo el año termina con una gran presión geopolítica internacional diplomática contra la nación de Israel. Y todo esto significa que estamos muy prontos a iniciar los días proféticos que nos pueden llevar a la semana 70, a los días de la tribulación. Dios quiera que seamos un pueblo preparado.